Póngale su mano en su corazón, cierre sus ojos por un momento y vamos a darle gracias a Dios. En la unidad del Espíritu, Padre Celestial, en esta mañana te exalto y te bendigo y te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir y de recibir tu mensaje. Es tu palabra, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Tu palabra dice que tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta lo profundo. Yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo, que con la guianza del Espíritu Santo y del Padre Celestial, esta palabra penetre hasta lo profundo de nuestro corazón. Se ha abierto la mente, el entendimiento, Señor amado, para que tú nos concedas el arrepentimiento y hayan frutos dignos, Señor amado, delante de ti. Y que tú nos ayudes, Señor, a vivir en santidad, exclusivamente apartados para ti, llevando y cumpliendo tu propósito con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces yo quiero que por favor abramos nuestras Biblias. Amén. En Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a ir a Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22. Amén. Voy a estar leyendo otra palabra, en otra versión, perdón. En otra versión voy a estar leyendo hoy, en esta mañana. Una versión NBIA, nueva versión, amén. Y vamos a ver sobre la vida en el Espíritu que rompe toda maldición. La vida en el Espíritu que rompe ¿qué? Toda maldición. Amén. Y si ustedes me permiten, vamos a leer la palabra. Así, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, más bien del 16 en adelante. Voy a leerla en otra versión, sí, es otra versión, y dice así, la vida por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira y rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Amén. Recalquemos ese versículo 26, dice, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Amén. La vida en el Espíritu rompe toda maldición,
porque claramente nos está diciendo la palabra en Gálatas 22 y nos está mostrando todos los frutos, todos los beneficios que usted y yo obtenemos desde el mismo momento en que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y le dimos toda la autonomía, le entregamos toda la vida y le dijimos: sé nuestro dueño, nuestro Señor, sé nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué? Personal. O sea, lo hicimos partícipes de que es una persona personal, donde tengo una comunión personal con el Padre, con el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Hay beneficios, y los beneficios aquí del fruto del Espíritu Santo nos dice ahí en la palabra que primero empieza con amor. Pero no el amor suyo, no el amor mío, porque el amor suyo y el amor mío tiene limitación y va hasta donde me amen. ¿Es verdad? Yo amo a los que me aman y a los que me maldicen, a los que me irritan, a los que me tratan mal, a los que hablan mal de mí por espaldas. ¿Sí me estoy dando a entender? No. ¿Por qué? Porque me están hiriendo, me están calumniando, me están correspondiendo de la manera que yo no estoy correspondiendo. ¿Es verdad, iglesia? Pero aquí habla del amor ágape de Dios. Habla del amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no se irrita, no se envanece y demás. Pero aquí vamos más allá en el amor del Espíritu. El amor que el Señor Jesucristo derramó allí en la cruz del Calvario. El amor cuando murió con sus brazos extendidos, santo, sin pecado, extendiendo los brazos a la humanidad. No vayamos más allá, a usted y a mí desde el primer momento que lo conocimos. Ese amor profundo, ese amor que lo dio todo por usted y por mí, ese amor que en ese momento estaba usted y estaba yo en la mente y en el corazón del Señor Jesucristo cuando fue clavado allí en la cruz. Esa alegría que sobrepasa la razón, no la alegría como la da el mundo, en los placeres, en la parranda, en la fiesta, en la moda, en los dichos de qué dirán hoy, cómo me debo conducir, qué debo hacer, cómo debo pensar y cómo debo ser aceptado ante el mundo, ¿cierto? Es la alegría de Dios. Cuando estás en pruebas, cuando yo estoy en pruebas, cuando estamos pasando por dificultades o cuando estamos viviendo bien, que todo está bien, es la alegría de Dios, prácticamente el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza frente a la adversidad y a las situaciones difíciles, aún dentro de la misma iglesia, en el roce con los hermanos, en la irritación por el carácter con nuestro prójimo, en el hogar el esposo con la esposa, los hijos con los padres, los nietos con los abuelos. Es en la paz, pero no la paz como la da el mundo que está buscando hoy en día. En Colombia estamos buscando la paz, ¿cierto? Queremos la paz, queremos la paz. Entonces yo opino por que es el que va en autoridad a legislar bien con paz. Yo opino de aquel y seguimos el curso del hombre. Pero es la paz del Señor Jesucristo que pone guarda en su mente, en sus pensamientos, en medio de todo lo que estamos viviendo a nivel de Bogotá, a nivel de La Calera, en su hogar, a nivel de Colombia y a nivel del mundo entero. Es en esa fidelidad, en la fidelidad que Dios dio. El mundo y el hombre es infiel, pero Dios se mantiene fiel. Por eso dice que el Señor Jesucristo cuando venga traerá un cinto donde dice fiel y verdadero. Porque la verdad tiene que estar en usted y tiene que estar en mí. Amén. Esos son los frutos, la humildad, el dominio propio. El Señor dice ahí, no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. Y es esa lucha que usted y yo tenemos mientras estemos en la carne. Aquí dice que hay una oposición. Aquí dice la palabra también que hay dos reinos.
Cuando usted y yo no conocíamos al Señor Jesucristo, andábamos en el reino de las tinieblas, de la luz, haciendo lo que Satanás, el padre de mentira, de engaño, nos llevaba a hacer, ¿o no? Y andábamos como queríamos, hablábamos como queríamos, pensábamos como queríamos, decidíamos como queríamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y a lo bueno le decíamos malo, la verdad. Y cuando tocaban a la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, y nos invitaban a recibir al Señor Jesucristo, decíamos, eso es del diablo, eso es mentira, esos son los testigos, eso no sirve conmigo. ¿Cierto que sí? Pero en el momento que el Señor nos sacó de ese reino de las tinieblas y nos traslada al reino de la luz, es donde empezamos a vivir la verdad, es donde empezamos a andar como el Señor quiere. Y hay dos reinos, y hoy en día hay dos reinos, dos luchas, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero también hay dos reinos que operan dentro de usted y dentro de mí. La carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, y es todos los días llevando clavada esa carne a la cruz de Cristo, para que no hagamos y no haga mi voluntad, sino haga la voluntad de Dios en mi vida, porque usted ya tiene un dueño, yo tengo un dueño y un Señor, amén. Ahora, ¿qué trae la vida en el espíritu? Gozo, paz, alegría. ¿Y cuántos queremos vivir en ello? En medio de todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Ahora, pero cuando se ahonda en la carne, cuando vivimos de acuerdo a la carne, cuando andamos a la carne y decimos ser hijos de Dios, trae maldición. ¿Qué es la maldición? La maldición es desear algo contra alguien. Que le caiga enfermedad, que le caiga desgracia, que actúe en contra de la felicidad de esa persona, porque nos ha herido, porque nos ha ofendido, porque nos ha hecho daño cuando nosotros le hemos hecho el bien. Vamos con los esposos en los hogares. Esa lucha por caracteres, ¿no? La mujer quiere dominar, la mujer quiere imponer, la mujer quiere tomar autonomía. La mujer quiere usurpar el lugar que le corresponde al varón como sacerdote que Dios ha puesto en el hogar. Y más a las madres cabezas de hogar, que somos autónomas, que somos las que tomamos decisiones, que somos las que llevamos aporte en el hogar, que somos las que decimos esto se hace, esto no, aquello se hace. Y hemos traspasado y viene una lucha. O también la lucha del esposo, donde el esposo es autoridad y yo mando la mano al bolsillo y soy el que doy el dinero, soy el que hago también, y vienen que discordias. Ahí está habiendo una lucha, la lucha de la carne. Ahí no está reinando la vida del espíritu. Y vienen heridas. Heridas de que el esposo le dice malas palabras a la esposa, el trato con ella, ¿sí? Si no es a veces a los golpes, es a veces con la palabra, y si no es nosotras las mujeres manipulando, lloramos, nos quejamos, entramos en depresión, queremos llamar la atención, hacemos pataleta. Y vienen entonces los hijos y ven dos bandos, el bando del papá donde es autoridad y el bando de la mamá que es más frágil. Entonces el hijo le dice quiero ir a una fiesta, entonces dice vaya donde su papá y el papá le dice no, entonces el hijo corre donde la mamá y la mamá dice sí. Y hay luchas, en los hogares hay luchas, ¿o no, hermanos? El que tiene más dinero, hoy en día si la mujer gana más, entonces humilla al esposo porque yo, la mujer, soy la que gano más. Y vienen muchas cosas, mucha contrariedad, mucha manipulación. ¿Ustedes creen que ahí está obrando la vida del espíritu? Ahí le estamos dando rienda suelta ¿a qué? A la carne. O hay mujeres que son calladas y con paciencia soportan todo lo que el esposo dice, pero por dentro hay un volcán a punto de ¿qué? De explotar.
Y cuando explota hace cosas que uno dice, ay, no la conocía, y es la hermana de la iglesia. O sucede viceversa con el varón, que el varón es callado y soporta y soporta y soporta. ¿Y cuántas muertes no han habido en un hogar? Y uno decía, pero si ese era el esposo ejemplar, pero si ese era el esposo y dicen que era cristiano, iba a la iglesia, ¿qué pasó? ¿Por qué mató a esa mujer? ¿Por qué mató a los hijos? ¿Por qué? Porque hay heridas y que nosotros, yo estoy hablando aquí a la iglesia, no sé cuántas personas nuevas han venido por primera vez hoy aquí. Y hay luchas, porque nosotros, el Señor nos dice aquí en la palabra que nosotros desde el momento en que recibimos al Señor en nuestro corazón somos seres espirituales. Y debemos dejarnos guiar por el ¿qué? Por el Espíritu, pero le damos a veces más rienda suelta que a la carne. En Proverbios 26:2 dice que la maldición, porque cuando uno limita en la carne viene la maldición, dice, como el gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, así es la maldición, nunca vendrá sin causa. Todo tiene una causa, todo tiene un motivo. Amén. ¿Cómo cuáles? Todo lo que viene de la carne, que va en contra del espíritu, trae maldición. Y número 1 es el pecado, en todas sus manifestaciones espirituales. Cuando venimos a la iglesia, pero yo pregunto y me pregunto a mí, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo está mi vida de oración delante de Dios? ¿Le estoy dando el lugar a Dios que le pertenece? Número 1, que le pertenece. Número 2, que le corresponde. ¿Estoy teniendo una relación con Dios? ¿Estoy sacando ese tiempo a solas con Dios? La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se apartaba a solas e iba y hablaba con el Padre. O sea, tenía una ¿qué? Una comunicación, una relación. Porque él necesitaba, como persona y como ser humano, necesitaba descargarse, necesitaba, desahogarse con alguien. Y qué mejor con él que le entendía, qué mejor con él que le comprendía, qué mejor tener una relación, una amistad. A mujeres, no hay veces de que ustedes quieren tener una mejor, tienen una amiga, tienen un compañero y van y dicen voy a buscarla, voy a ir a hablar con ella, voy a desahogarme, tengo problemas con ella. ¿Cuántos ha pasado eso? O varones. Pero qué mejor que el Señor iba al Padre, porque necesitaba parte de contarle todo lo que había pasado. ¿Será que el Padre no lo sabía? Sí lo sabía, pero él anhelaba escuchar su voz. Él anhelaba verlo como persona. Él anhelaba sentirlo cerca, porque es de su relación, de él, ¿sí me entienden? Asimismo, él también desea que usted vaya y yo vaya y le contemos, le desahoguemos, le contemos nuestros sueños, le contemos nuestros problemas, le contemos nuestras luchas. Qué mejor que él. Y al mismo tiempo recibir. El Señor Jesucristo recibía la directriz, recibía el consejo, había una comunicación, una relación. Y qué mejor cuando usted y yo sacamos ese momento y vamos a Él y nos desahogamos y le contamos hasta lo más íntimo, que el Espíritu sabe que está allí y que usted no sabe, y el Espíritu Santo lo saca para que usted y yo seamos libres. Cuando vamos también a la palabra, porque es que el ir a la palabra es cuando Dios abre su boca y le empieza a dar la dirección y la directriz, le empieza a dar solución, le dice esto se debe hacer así,
esto está mal, vamos a corregir esto, porque no dice va a corregir, vamos a corregir esto. En esta mañana, iglesia, el Señor le está hablando a usted y me está hablando a mí. Y nos está diciendo que en la vida espiritual el número uno debe ser el Señor. Que en la vida espiritual tengo que tener una relación con la palabra. Cuando salgo del lugar secreto, tengo que ir impregnada del aroma, del pensamiento, de la visión, del oír, del tocar, del andar y llevar ese consejo en los hogares con los esposos, con los hijos, con los nietos, pero sobre todo ser testimonio que he estado allí con Él para llevar solución y ser bendición y no ser maldición. En la vida familiar, es en la vida familiar esa incomprensión de caracteres, ¿no? Y es esa lucha de que ¿quién es el que manda aquí? No nos hemos dado cuenta, el niño llega al colegio por primera vez a un aula y los antiguos marcan territorio. Estás en la universidad y llegó él nuevo y marcan. Vas al trabajo, por primera vez entras a una empresa y los antiguos o el jefe o el que tiene más autoridad. Y es una lucha. Pero ¿qué es lo que más predomina? La carne. Y cuando andamos en la carne, viene maldición. Viene maldición. ¿Por qué? Porque estamos dándole rienda suelta a nuestra carne, a nuestra forma desenfrenada. Y no le estamos dando cabida al Espíritu, que es el que trae vida, que es el que trae paz, que es el que trae gozo, que es el que trae solución frente a esa situación que usted y yo estamos pasando. Por eso el Señor decía en la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne, porque hay que oposición el uno con el otro. El niño quiere hacer su voluntad, el adolescente quiere hacer su voluntad, se mete en las redes, está en el TikTok, está en el WhatsApp, está en el Facebook, Instagram, Twitter, y le sale con unas cosas a la mamá y al papá. Y tiene su mente embotada, perturbada, y va a ir a la palabra y siente fastidio, le da sueño, le da pereza, le da cansancio. Opera la carne, maldición. Y todo esto trae en el hogar una atmósfera donde se está sacando más tiempo. Mira, ¿cuánto tiempo hay en el hogar en horas de la mañana cuando el esposo se va al trabajo, la esposa se va a sus quehaceres, el hijo? ¿Cuántos, ustedes no se han puesto a pensar cuánto tiempo, calculando, le estamos dando rienda suelta a la pelea, a la gritería, al estrés, al cansancio? ¿Cuánto tiempo estamos sacando? Como una hora, diría un poquito más. Pensemos, porque estamos andando en... Porque estamos andando en ¿qué? ¿Qué estamos trayendo? Maldición. ¿Y sabe qué nos enseñaba la pastora Marta? En vez de esa hora, haber sacado más tiempo de levantarnos y estar andando en Él. ¿Y qué trae el Espíritu? Iglesia, reflexionemos. La economía está mal y todo el mundo se queja que la economía en el país está mal, pero es que usted y yo no podemos hablar así, porque usted y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Usted y yo tenemos que hablar como habla la palabra, bendición y no maldición. Que la economía de Colombia está mal. Sí, no podemos con un dedo tapar el sol, pero la economía suya y la economía mía no puede estar mal. Si estamos diezmando y si estamos ofrendando, que hay un principio, ese es el principio, no podemos estar mal. El pueblo de Dios no podemos estar mal económicamente.
No podemos estar mal. Si somos los hijos del rey, si somos los hijos del dueño del oro y de la plata, nosotros somos cabeza, más no cola. Si podemos ir a la palabra y el Espíritu Santo nos da estrategia para hacer los negocios, para tener emprendimiento, para tener sabiduría de administrar el dinero que el Señor nos da. Pero lo primero es cumplir con la palabra. Y lo primero es, traigamos todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué? Y haya alimento en mi casa. Y si no, pruébeme ahora, dice el Señor. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobren y abunden, dice el Señor. Nosotros no podemos vivir escasos. Nosotros no podemos andar en la pobreza. Nosotros no podemos andar en la ruina. Nosotros no podemos andar en la miseria. Dios nos ha llamado a bendecir. Cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él andaba y bendecía. Y Él daba. Él daba. Él se daba. Él daba los milagros que obtenía del Padre y del Espíritu Santo para la humanidad, para que a través de eso vieran, entendieran y percibieran que hay un reino más grande, que es el reino de los cielos sobre el reino de las tinieblas. Él lo llevaba para que todo el mundo lo viera. La economía de Él era sabia. Usted y yo debemos andar con sabiduría, con prudencia, administrando lo que Dios nos ha dado. Y si yo tengo esos principios que desde que mis hijas estaban pequeñas y muchos de ustedes se les ha enseñado, entonces asimismo ellas los llevarán a los hijos de ellos y los hijos a los hijos. Y cuando hay ese principio no puede haber escasez. Ahora hay que pedir sabiduría para administrar, porque debemos de entender que ese dinero no es nuestro, sino es de Dios, que lo pone en sus manos, pero que también es vida. Cuando usted trae los diezmos a la casa de Dios, cuando llevamos los diezmos y las ofrendas, usted está entregando su vida, está entregando aliento, está entregando tiempo, está entregando esfuerzo, no está entregando carne, no está entregando debilidad, sino está haciendo que el reino de los cielos avance para que contrarreste la obra de las tinieblas. Amén. Pero cuando andamos y militamos en la carne, no opera esto. Entonces viene limitación y vienen ideas que no son de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. Ahora, esto nos lleva a veces a tener labios de ¿qué? De maldición. En la palabra, y en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. Iglesia, entendamos que usted tiene poder y yo tengo poder de dar vida. Es que usted y yo tenemos un poder sobrenatural. La iglesia ha sido empoderada. La iglesia está llena de poder para tener sabiduría y administrar los negocios de nuestro Padre. En Proverbios 18:21, también Dios nos ha dado poder de dar vida o de dar muerte. Dice, la muerte y la vida están ¿en dónde? En el poder de la lengua. Póngase su dedito aquí en la boca y diga, Dios me ha dado poder para dar vida y no maldición. Amén. ¿Sabe por qué? Padre, porque usted tiene el poder de bendecir su hogar, porque usted tiene el poder de bendecir a su esposa, no de maldecirla, porque usted tiene el poder y la autoridad de bendecir a sus hijos, no maldecirlos, independientemente si hay problemas, si hay dificultades. Mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y nosotras las mujeres sabias, el Señor nos ha dado poder de dar vida, de bendecir las que están casadas al esposo cuando sale de puertas para afuera, de bendecir a sus hijos cuando están en el colegio que hoy en día ha sido tomado
por tantas ideologías perversas, satánicas y diabólicas que quieren dañar la mente del niño, del adolescente y del joven y traer eso ¿a dónde? A los hogares. Y hablemos de los hogares cristianos. De traer esa contaminación a la casa. Con los niños que vienen con comportamientos que ustedes dicen, oiga, pero este hijo, ¿por qué está actuando así? Yo no le enseñé eso. Oiga, pero ¿por qué dice esas malas palabras? ¿De dónde las sacó? Aquí no se dice groserías. Las abuelitas dicen, venga, ¿usted por qué está tan grosero? ¿Usted por qué está tan irrespetuoso? ¿Dónde aprendió? Y se quedan callados. ¿De dónde lo están trayendo? Y traen labios de maldición. Cuando el Señor a usted le ha dado poder de decir, Señor, gracias porque hoy es un día de bendición, pero vamos más allá. Lo digo, va con poder, pero lo creo, se llama fe en acción. Entonces, al decirlo, usted tiene que creerlo, sentirlo y vivirlo. Y así fuera lo diferente, no importa. Seguimos adelante, porque en el momento en que usted lo dice y lo habla, está trayendo rompimiento en el reino de las tinieblas, rompimiento en lo natural, porque lo sobrenatural de Dios tiene que estar en su mente y en su boca, llevándolo con fe en acción. Amén. Cuando usted y yo lo llevamos en acción, lo vamos a vivir, porque más ahí dice, y el que ama comerá de sus frutos. No llevemos palabras de maldición. Esta Colombia está llevada. Lo dice que el mundo. Usted no puede decirlo. Perdóneme y discúlpeme si lo hablo así. Usted no puede decir eso. Usted y yo no debemos hablar como habla el mundo, porque no estamos trayendo bendición, sino más. Usted no puede hablar mal del príncipe de esta nación, así no lo quiera, así no lo queramos. No podemos, porque el Señor dice, oren. ¿Oren por los qué? Por los gobernantes. Ahí no dijo maldígalo. Oren por los. ¿Sí ve? Principios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Nosotros no podemos decir es que está vuelto un caos. Nosotros no podemos, nosotros tenemos el poder y la autoridad de bendecir. Somos iglesia de bendición. A donde quiera que vayamos nos da Dios la sabiduría para llevar la palabra de vida. Al que compra la carne y dice, no, es que con esto ya no alcanza. Porque es posible que usted le diga, y dentro del pueblo digamos, es que no alcanza cuando Dios dice que nos ha llevado de multiplicación, que nos da de bendición. Tenemos que renovar nuestro entendimiento a través de ¿qué? De la palabra. En Romanos capítulo 12, versículo del 1 a 2, dice, renovaos pues vuestro entendimiento y no nos amoldemos a las cosas de ¿qué? Del mundo. Pero si no vamos a la palabra, ¿qué vamos a decir? Labios de maldición. Cuando maldecimos, usted dice, no, pero yo no estoy maldiciendo. Mire, maldecir no es decir groserías. Maldecir no es solamente decir que le vaya mal. Maldecir es cuando usted no habla como dice la palabra de Dios. Ahí se está limitando el poder que Dios le ha dado y está dando luz al poder de las tinieblas. Nosotros no podemos, y entonces va a decir, pero si lo estamos viviendo. Sí, estamos en el mundo, mas no somos del mundo, porque nuestra ciudadanía ¿en dónde está? ¿Y cómo se habla en el cielo? Y de lo que cantamos, como estaba cantando la pastora, estaba hablando de lo que hay en el cielo, se canta en la tierra. Estamos trayendo el reino de la luz aquí a la tierra. Somos de bendición, hablamos palabras de bendición, no hablamos palabras de ¿qué? De maldición. Amén. Pero el Señor dice que nosotros debemos bendecir a los que nos maldicen. Bendecir a los que nos maldicen. Usted va a decir, ¿cómo voy a bendecir a esa persona que me trató mal? ¿Cómo voy a bendecir a ese esposo que yo le hago bien y no cambia?
¿Cómo voy a bendecir a esa vecina que viene y me ultraja y antes me tira basura y antes hace lo contrario? Duro, ¿cierto? Duro. Pero dice la palabra de Dios que la abundancia del corazón sale. O sea que ¿dónde está toda la situación? Aquí. Póngase la manito aquí. En el corazón. Y en el corazón a veces hay un volcán allí. Y se mueven muchas cosas, pero cuando nosotros vamos a la palabra y empezamos a leer la palabra, el Señor dice, coman, ¿qué? De la palabra. El salmista decía que él comía del rollo y que al comienzo era dulce como ¿qué? Como la miel, y después se ponía ¿qué? Amargo, tremendo. Y nos enseñaba y nos decía dulce, porque trae respuesta. Porque te ha dado autoridad de vida. Cuando llega a lo amargo, quiere decir, hay cosas en ti y en mí que tengo que cambiar. El carácter. Es ese carácter que a veces nos quiere controlar. El orgullo, la altivez. Y muchos dicen, yo no soy orgullosa, pero sí orgullosa soterrada. ¿Sabe por qué? Porque no lo dice, pero lo demuestra con los hechos. Y a veces somos así. Cuando no ponemos a las autoridades y no respetamos las autoridades. Autoridades de los hijos en el hogar con los padres. Si el papá dijo, no sale hoy, la chica se escapa por la ventana, inventa, sale por la puerta, tira el portón y no le interesa si el papá le gustó o no le gustó. ¿Cierto? Los niños se levantan en contra y hacen unas... Deme el celular. ¿Usted por qué me quita el celular? Porque es atrevida de meterse en mis cosas en el celular. ¿O no? ¿Sí está pasando? Y yo digo, Señor, si nosotros buscáramos la palabra como buscamos el celular, nos vamos para el baño, vamos a la cocina, nos exponemos en la calle cuando dicen no cargue porque vienen con el celular. Vamos al trabajo. Llegamos media hora, el celular. Nos vamos a acostar. Oh, ¿quién está ahí? Si nosotros buscáramos, como buscamos al celular, como lo llevamos, y si se queda el celular, y usted va como en el bus, usted va en el bus, ¿qué pasa? Sí, nos bajamos del bus, salimos corriendo, porque el celular se nos quedó. Si buscáramos la palabra como buscamos el celular, ¿cómo serían nuestros hogares? En victoria. Pero Satanás ha tomado esa parte y nosotros la hemos delegado a nuestros hijos. Porque ya un niño de 1 año, de meses, para entretenerlo, lo ponemos. Y Satanás ha pervertido la mente de nuestros niños, de los adolescentes. Ese celular es un arma muy importante, sí, muy importante, pero si no la sabemos manejar, nos podemos cortar. Y todo en extremo es malo. Devolviendo maldición por maldición. Es prácticamente y va igual a labios de maldición. El Señor dice, no maldecir a los que maldicen, orar por ellos y bendecirlos. No vengarnos. No diga yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará, Él te ayudará. Mire, hay algo muy importante, iglesia. Devolviendo maldición en vez de bendición. Y el Espíritu Santo me ha llevado en estos tiempos en que, ¿cómo hago yo para derribar esas maldiciones? En la mente llegan pensamientos que usted tiene la decisión de decir, no convienen, y llevo todo pensamiento contrario cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sí es verdad? Pero también hay dardos y también de la misma carne cuando alimentas pensamientos
una persona te hirió y te ofende todos los días, y tú tomas la decisión, si doblegas y lo dejas a la carne, entonces vas a alimentar venganza, que le vaya mal, no lo dices, pero lo piensas, y allí estás poniendo un ladrillo, que no prospere, estás poniendo otro ladrillo, y vas colocando, te vas llenando de amargura, de rabia, de enojo. Ya escuchas la voz de esa persona y te da hasta escalofrío, y solo con llegar y mirarla sientes aquí una cosa en el corazón tan fea, un deseo tan feo que usted solamente sabe que estoy hablando, y baja el estómago y se le revuelve a uno el estómago y siente que el latido del corazón empieza a palpitar un poco más fuerte y empiezas a traer a memoria todo lo que pasó en ese momento y empiezas a alimentar la carne. Mira, la carne. Entonces estás sintiendo una rabia, una ira, y estás sintiendo ya el otro paso es la venganza. Buscas el momento cómo vengarte de esa persona, no mirándola, con la indiferencia. Vamos al hogar, entre las parejas, vamos al ministerio, entre los hermanos, vamos con los vecinos, y empieza a alimentarlo. Entonces ya llega un momento en el hogar que no se hablan y pasan derecho. Y dentro de usted dice, no le voy a hablar para no entrar más en problemas. Estoy teniendo dominio propio. Esa es una. Y viene división. Y estamos abriendo brechas muy profundas, porque ya los hijos se están dando cuenta. Y Satanás ya tomó eso y dijo, aquí está buena la cosa, aquí hay división. Entonces un hijo toma un bando de la mamá y la hija toma el bando del papá. Y ya empiezan a haber peleas entre los hermanos. Entonces ya Caín entró. Entonces ya empieza a haber cosa grande que no solamente es sino en el colegio. Entonces ya no es solamente en el colegio, sino que empiezan las peleas y las luchas y ya llegan a la iglesia. Y en la iglesia el liderazgo, entonces eso se trae la contaminación. Y ya empieza a entrar la división entre los hermanos, la murmuración, el chisme. Sí. Entonces este bando está de parte de aquí y este bando está de parte de acá. A ver quién tira más fuerte, quién rompe, quién manda más. Cuando sin darnos cuenta estamos descoyuntando, desmembrando el cuerpo de Cristo, la casa de Dios donde Dios nos ha llamado, el ministerio que Dios nos ha dado, los frutos del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, y el Espíritu Santo está contristado y no está más. Pero venimos y cantamos aleluya, gloria a Dios, todo está muy bien. El Señor sabe cómo estoy yo actuando. En la carne. Labios de maldición. Y ahí estamos deseando el mal. Y usted dice, no, yo no estoy pensando mal, pero sí estamos actuando mal. Nos estamos levantando en contra de las autoridades de los pastores. A veces lo decimos, o si no soterradamente. Me aíslo. Estaba en la primera silla, terminé en la última. Ya no saludo para no entrar en discordia. Ya mejor me callo porque si hablo todo está muy mal. Siempre me dicen que yo hago todo lo malo. Mire cómo nos estamos dejando minar la cabeza. Entonces llegamos al trabajo y cuando llegamos al trabajo llegamos ya envidiando a ese. Pero ¿por qué a él le dan? Porque a mí no. ¿Por qué le va bien a él y por qué a mí no? Iglesia, estamos entendiendo. Entonces no solamente, ¿de dónde salió? Del ámbito secreto, del lugar secreto, porque ya no le doy lugar a la oración.
porque ya no escucho la voz de Dios, porque ya hay división en el hogar, porque lo traigo a la iglesia, porque lo llevo al trabajo y contamino todo, cuando el Señor dice, cuidado, no dejar que salga una raíz de amargura y contamine a todos los que están cerca. Y uno dice, y la persona dice, el que está limitado por la carne dice, es que el problema es ella, la del ministerio, es que el problema es allá, mi compañero que se cree que... Y viene la envidia. Entonces la persona empieza a llenarse de amargura, ya no fluye en la oración, ya no tiene vida de comunión en la iglesia, ya todo le causa aspereza, ya todo le irrita. Si le van a decir algo, ¿sí ve? Es conmigo. Siempre yo soy la mala del paseo, entonces mejor me callo. Y terminamos así. Pero muy diferente es cuando estoy dejándome guiar por el Espíritu. Cuando soy de bendición. Cuando sé que si el pastor me va a llamar y me va a decir, hermano, está pasando esto y esto. Y lo reconozco, porque ¿quién se ve la espalda? El que viene atrás. Yo no me puedo ver la espalda. ¿Quién ve mis errores? El que está atrás. Y hay momentos en que me tienen que corregir. La esposa. El esposo la llama y le dice, vamos a arreglar esto. Está pasando eso. No. O viceversa. Tengamos en cuenta que hay hijos que nos están viendo. Y ellos van a seguir el mismo ejemplo que nosotros. Y más adelante, si son adultos, van a salir con unas cosas que uno dice, Dios mío, yo no le enseñé. ¿Qué fue lo que yo di a este hijo? ¿Por qué este hijo se divorció? ¿Por qué esa hija hizo esto? ¿Hasta dónde? Y ahí es cuando el Señor empieza a llevarte a decir, porque muchos años atrás sembraste en la carne y trajiste maldición. Y hay que cerrar puertas. A limitar en el espíritu. Es muy diferente, va a traer vida. Si te llaman la atención, voy a decir, lo reconozco. Yo sé que estoy haciendo mal. Yo voy a las rodillas, entro al lugar secreto y empiezo a restaurar mi vida con el Padre. Padre, he pecado. Ayúdame, Señor. Me aparté de tu palabra, andé en la carne, no andaba en el espíritu. Y eso trajo contaminación a mi hogar, a mi familia. La he contaminado. He dado mal testimonio, no te he puesto por alto en honra a ti. Espíritu Santo, perdóname. Llego a la iglesia, nada me gusta, todo me irrita. He sido yo la del problema, es mi carácter, es mi forma de ser. Y hoy pido perdón, Señor, porque no he sido de bendición al ministerio, a la casa, a los pastores. He sido carga. En el trabajo, perdóname porque he sentido envidia de otros. Cuando tú me dices que me has puesto por cabeza y de ti recibo la bendición. Tenemos que ir a las rodillas y pedirle perdón al Señor por tener labios de maldición, por maldecir a otros. Pero también vienen maldiciones ancestrales. ¿De dónde vienen todos esos comportamientos? A veces vienen de nuestros padres, de nuestra madre, de los padres de la casa paterna de mi madre, de la casa paterna de mi padre, cuando ellos no le dieron la gloria a Dios, cuando ellos eran idólatras, cuando muchos servían a la brujería, cuando muchos entraron en adulterio, en fornicación, y todo eso vino por el ADN. Pero hay que, ¿qué? Cortar. ¿Y cómo se corta? 2 rodillas tenemos acá, vamos a las rodillas y el Espíritu Santo por la palabra empieza a mostrarnos, pedimos perdón, nos apartamos y alcanzamos ¿qué? Misericordia. Y esta es mañana de liberación. Mañana donde yo y usted debo pedirle perdón, pero con todo el corazón a Dios. ¿Cuántos de nosotros como padres tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos? Porque ellos son fruto y espejo de lo que aprendieron en nuestro hogar. ¿Cuántos de nosotros, en los que están en el ministerio, tenemos que pedirle perdón a Dios porque hemos traído problema a la casa, al ministerio? Mire, no ha sido llamado, como me hablaba la pastora Marta, esto no es llamado de hombre, esto es llamado de Dios.
es llamado de Dios al servir a su casa. Es un privilegio, líder, que Dios te ha dado el venir a servir a la casa de Dios. Es un privilegio que a nadie, mire, otro hubiera podido estar en el lugar, pero no está, estás tú. Es un privilegio. Es un privilegio ir a trabajar, a laborar. La empresa donde Dios te ha puesto como luz, no como tinieblas, pero ha sido por nuestro comportamiento, porque militamos más en la carne y no en el espíritu. Y el espíritu trae libertad. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a pedirle al Señor que a través de la sangre del Cordero, es a través de la sangre de Cristo que se rompe toda obra, toda maldición. Cierra tus ojos en esta mañana, iglesia, y vamos a clamar a la sangre del Cristo, que es a través de